tú no tienes consultitas, Juan Carlos Cepeda, presidente Bienvenido, de la Juan Comisión Carlos. Nacional de Hidrocarburos. Gracias. No hay consultitas en la CNH. ¿Cómo funciona eso? O sea, vamos a cambiar las reglas de la licitación de la ronda 1-4, convocamos a consulta pública. Vamos a ver qué pasa, convocamos a Sí, es consulta una consulta pública que tienes que se meten todos los interesados, pero aquí sí, creo que sí. Aquí operamos a través de un portal, portal de Ronda 1. ¿Tienen consulta pública? Tenemos un portal de Ronda 1 en donde todos los participantes pueden hacer consultas, la gente las puede ver en internet y ahí ven las respuestas que nosotros damos. Todo es a través del portal www.ronda1.gov.mx. Bueno, cuéntanos, Juan Carlos Cepeda, presidente de la CNH. Ya hoy se dieron a conocer ayer que hubo cambios, que yo los vi y dije, bueno, es como no sé cómo estaba antes, no entendí qué tan relevantes son para la que va a ser, yo creo que la madre de todas las licitaciones de la Ronda 1, la Ronda 1-4, porque es la que supuestamente donde está ahora sí que el billullo, donde va a estar la mayor inversión. Cuéntanos qué cambios hicieron. Claro, efectivamente, Mari Carmen, es la cuarta licitación, es la última licitación de la Ronda 1 y es, como tú señalas, la más grande en cuanto a los montos de inversión, la escala, también los riesgos, el riesgo exploratorio aquí es mayúsculo y es donde participan las grandes empresas petroleras, todas las grandotas que conocemos internacionalmente participan ahí. Es la primera licitación en la que participa Pemex. Es nuestra cuarta licitación. En las primeras 3 licitaciones no participó. En esta cuarta ya participa Petróleos Mexicanos. Es la primera licitación donde lo vamos a ver asociarse y competir contra otras petroleras y otros consorcios. Entonces, en esta cuarta licitación es una licitación que tiene su fecha final, donde se presentan las ofertas económicas el 5 de diciembre, y como parte de las bases de licitación tenemos un calendario y vamos haciendo ajustes también en función precisamente de preguntas y respuestas que atendemos a través del portal www.ronda1.gov.mx. ¿Qué cambios se dieron? El más importante, el que les quiero destacar, hay otros, ahora también los podemos mencionar, pero el más importante es el cambio de ponderación en la fórmula de la variable de subasta. ¿A qué me refiero? En las 3 licitaciones que llevamos, y también es en esta cuarta, por la variable de competencia, la variable de licitación es un promedio ponderado de 2 cosas. De la regalía que se le ofrece como contraprestación al Estado y el compromiso de inversión. Entonces, siempre en las licitaciones hemos tenido estos 2 componentes, pero en las licitaciones previas, si ustedes recuerdan, la ponderación estaba muy cargada al pago al gobierno y la ponderación de la inversión tenía un peso significativamente menor. Esta licitación, y es muy importante estos 2 componentes, ahora te explico por qué, pero de entrada les digo cuál es el cambio. El cambio en esta ocasión es darle más peso relativo al compromiso de inversión frente a la regalía. Es decir, la regalía sigue teniendo el peso preponderante, pero se le da más importancia en relación a cómo lo hemos venido manejando en otras licitaciones y en relación de cómo estaba definido, se le da más peso al compromiso de inversión. Para que no pase lo que pasó en la licitación 3, en donde ofrecieron una regalía altísima y al final se echaron para atrás. Pues ese es un punto muy importante, mi querido Marco. Efectivamente, ¿qué vimos en la tercera licitación? En la tercera licitación se concursaron 25 contratos, se adjudicaron inicialmente los 25, suscribimos ya 19 y en 6 de ellos 3 empresas no presentaron las garantías y entonces nos estamos yendo al procedimiento de segundo lugar. Por cierto, una buena noticia, ya los segundos lugares ya presentaron garantías de seriedad. ¿Los 6? Las 6 empresas de los segundos lugares ya presentaron garantía de segundo lugar y estamos previendo, si bien el plazo para firmar con ellos es 150 días, estamos calculando que estaremos firmando con ellos en agosto. Entonces, todo apunta que estaremos firmando al final los 25 contratos. Y una restricción importante que comentamos la vez pasada antes de regresar a aguas profundas es la Comisión Nacional de Hidrocarburos no va a permitir, y así ya lo establecimos en el órgano de gobierno, que quienes no firmaron en primer lugar puedan asociarse con los segundos lugares. Eso está prohibido. Entonces, para evitar cualquier duda, suspicacia, primeros lugares que no firmaron quedaron fuera.
no pueden firmar con los segundos lugares. Pero bueno, está la buena noticia de que ya presentaron sus garantías de seriedad a estas empresas y todo apunta a que estaremos suscribiendo también estos 6 contratos. Pero regreso al punto, Marco, que tú señalas que es importante, que sí lo vimos en la tercera licitación, con los que ya firmamos y también con los que estaremos firmando, que el componente de regalía sí fue notoriamente más alto de lo que anticipamos todos, ¿no? Y aquí es importante jugar con las dos variables, que tengas un equilibrio entre lo que te ofrecen de regalía o contraprestación al Estado y el compromiso de inversión. Y eso es muy importante, sobre todo en este de aguas profundas. ¿Por qué? Porque como Estado tú tienes que maximizar el valor para el Estado, los ingresos, el valor que se genera para el Estado en 2 dimensiones: el tamaño del proyecto y el pago al gobierno. Es decir, tú tienes que buscar maximizar el tamaño del pastel y la rebanada del pastel con la que se quede el gobierno. Entonces, es por eso que tienes que jugar con las dos variables. Si nada más jugaras con regalía, pues como tú apuntas, Marco, te pueden ofrecer una regalía muy alta, pero la escala del proyecto puede ser menor de lo que podrías alcanzar. ¿Por qué? Porque son bloques muy grandes de exploración. Entonces, si tú los llevas por la vía de la competencia, a que se comprometan a mayor inversión y a que perforen varios pozos exploratorios, entonces seguramente al final vamos a tener más de un yacimiento por bloque. Si nosotros los obligáramos nada más a competir en regalía, pues te van a ofrecer a lo mejor mucho, pero no van a estar invirtiendo y arriesgando por buscar más campos. Entonces, aquí lo que se hizo es un cambio para que la variable de licitación de inversión tenga más peso. Y concretamente el cambio es de que las empresas pueden ofrecer hasta 2 pozos exploratorios como compromiso de inversión. Cada pozo exploratorio en aguas profundas hay que tener presente que tiene un costo aproximado entre 150 y 200 millones de dólares. Entonces, un solo pozo es una inversión de enorme envergadura, y aquí lo que se está haciendo es que puedan concursar y puedan ofrecer hasta 2 pozos de exploración como compromiso inicial de inversión. Oye, Juan Carlos, parecería que ahora sí los astros se están alineando para una buena licitación, la que viene ahora en aguas profundas. Ahí vienen los grandotes, ¿no? Ahora sí vienen, esto no es para empresas pequeñas, esto es para los que tienen tecnología, tienen mucho capital. Va a entrar por fin Pemex, en esto es aguas profundas. Y ahí te digo que los astros se empiezan a alinear porque viene, por suerte, con un mejor precio del petróleo. A ver, cuéntanos un poco cómo. Sí, sin duda, si bien son proyectos, lo que apunta Pepe, muy atinado, porque si bien son proyectos de largo plazo, en donde la fase de exploración puede extenderse hasta 10 años y por tanto la producción la empiezas a ver hasta después de una década, el precio sí afecta porque afecta el flujo de efectivo que tienen las empresas. Las empresas determinan sus niveles de inversión en buena medida por sus flujos de efectivo, como lo hace cualquier negocio, como lo hacen todos los negocios del mundo. Y el momento que el precio se ha deprimido, se reduce esa capacidad, ese flujo de efectivo y la capacidad de inversión. Sin duda, el que el precio esté recuperándose y estemos ya prácticamente en los $50 el Brent, sin duda cambia el ánimo y la capacidad de inversión de las empresas. Entonces sí, estaremos aproximándonos a final de año con mejores precios del petróleo. Pero la mezcla mexicana en febrero estaba abajo de $20 el Así barril. Sí, Ahorita 40, sí. Se ve mucho mejor. Se han ido alineando algunas circunstancias, que si el incendio en Canadá, que si los problemas en Nigeria, antes una huelga en Kuwait y distintos problemas internacionales, como dice Pepe, se han alineado algunas cosas y el precio del petróleo está tomando nueva tendencia. Oye, ¿y esto ya se reflejó en el mayor número de empresas interesadas? Tenemos 23 empresas que ya ingresaron al cuarto de datos y tenemos 16 ya inscritas formalmente en la licitación en la fase de precalificación y otras que están en proceso. Estoy anticipando, Mari Carmen, que en estos días veamos otros cambios y otras 2 o 3 empresas entren en estos días a inscribirse. Yo creo que nos vamos a estar acercando a los 20 inscritos. Por ahí vamos a andar. Juan Carlos, nos decías que se hizo una reformulación para poder tener una mejor ponderación entre los principales componentes que llevan a el ganador al que se le adjudican los contratos en esta licitación que está dirigida a la explotación en aguas profundas. Nos decías que se está dando una mayor ponderación al elemento de la inversión, y que esta inversión estaría centrada
en el número de pozos. ¿Cuántos pozos por cada caso podría llegar a tener para maximizar la inversión? Claro. Entonces, la variable de licitación es un promedio ponderado entre la regalía que se paga al Estado y el compromiso de inversión. La modificación es que ahora las empresas pueden ofrecer hasta 2 pozos exploratorios en aguas profundas. Comentábamos antes del corte que cada pozo exploratorio es una inversión significativa. Son rangos de inversión entre 150 y 200 millones de dólares más o menos aproximadamente. Y el que los pongamos a competir en esta variable es algo importante porque son áreas de exploración, son áreas grandes, estamos hablando de 2,000 kilómetros cuadrados en las aguas profundas del Golfo de México. El ponerlos a competir y a que se comprometan como resultado de ello a más exploración incrementa la probabilidad de más descubrimientos, porque en cada uno de estos bloques de 2,000 kilómetros cuadrados puede haber y se espera que haya más de un yacimiento como descubrimiento. Entonces, el compromiso de inversión nos aumenta la probabilidad de encontrar más, de tener proyectos más grandes. Y como comentaba hace un momento, el Estado tiene que maximizar el valor para el Estado con estas 2 variables: el tamaño del pastel, el tamaño del proyecto, y la tajada del gobierno, que es la regalía. Entonces hay que jugar con las 2 variables, hay que ponerlos a competir en estas 2 variables y es muy atinada este ajuste que introdujo la Secretaría de Hacienda, que es que compitan más, darle más peso a la inversión por la vía de los pozos exploratorios. Así es. Oye, Juan Carlos, en esto de aguas profundas, ya nos decías 6 inscritos, en fin. Cuéntanos qué tan importante va a ser dentro de la ronda 1 aguas profundas. Porque imagino que la ronda 1 va a tener, ¿qué? ¿6 etapas? Ronda 1, dentro de ronda 1, la licitación más importante por los montos de inversión, Pepe, es precisamente aguas profundas. Aquí cada proyecto se están concursando 10 contratos en aguas profundas en 2 regiones. Una primera región en donde hay 4 bloques que está prácticamente en la frontera con Estados Unidos. Está a 6 kilómetros de distancia de la frontera de la división que divide el mar territorial de México y Estados Unidos. Ahí se concursan 4 bloques y luego 6 más en el centro-sur del Golfo de México. Cada uno de tener éxito exploratorio, cada uno de estos bloques va a requerir una inversión aproximada, estimamos en la comisión, de 4.5 miles de millones de dólares. ¿Cada bloque? Cada bloque, en caso de que se encuentre un yacimiento. O sea, cada uno de los 10 bloques, 4,000, se han dado 40,000 millones de dólares. En caso de que haya éxito, sí, Maricarmen. O sea, son escalas de inversión, pues es la mayor escala de inversión en la industria petrolera. Claro. Son los mayores riesgos. La probabilidad de éxito de cada pozo va a estar rondando entre 15 y 20%. Ah, pues no es tan fácil, ¿eh? No, esto es negocio de alto riesgo. Esto forma parte de lo que no fue la ronda 0. Es correcto. Oye, ronda 0 fue lo que se le dio a Petróleos Mexicanos para que siga operando en todas las distintas regiones del país. Y de lo que retuvo el Estado, la Secretaría de Energía. La pechuga es el muslo. Estas son áreas, y sí, ciertamente son áreas muy esperadas, es donde hay más expectativa de la industria internacional. Ahí yo te quería preguntar, porque esta parte de la repartición de los bloques no es nueva en el Golfo de México, lo ha venido haciendo Estados Unidos, lo ha venido haciendo Cuba. ¿Qué tanta potencialidad tienen respecto a lo que han descubierto en Estados Unidos, hablando de estos que estaban en frontera con Estados Unidos y la experiencia que ya tuvieron allá, y en el Golfo la experiencia que tuvieron en Cuba? Qué bueno que tocas el punto, Marco, para que dimensionemos la oportunidad de inversión que México tiene aquí en aguas profundas. Miren, el Golfo de México, que si bien tiene nuestro nombre, lo compartimos con los amigos norteamericanos, con Estados Unidos. 55% del Golfo de México, 54% del Golfo de México es territorio nacional mexicano. 44% son aguas territoriales de Estados Unidos y 2% son aguas territoriales de Cuba. Ahora, vamos al caso de Estados Unidos, que es lo que pregunta Marco. En Estados Unidos, en el Golfo de México, del lado norteamericano, se producen 1.4 millones de barriles diarios. De esos 1.4 millones de barriles diarios, el 80% de esa producción es en aguas profundas.
Y luego, no es solo la producción que está fluyendo hoy día, sino que si uno ve las licitaciones norteamericanas, los contratos, las nuevas licencias, los leases que le llaman allá, el 77% se concentran en aguas profundas en Estados Unidos y la mitad de ellos en aguas ultra profundas, lo cual significa que del lado norteamericano la producción y la inversión está concentrada en aguas profundas. Ahora, las estructuras geológicas pues no conocen, la geología no conoce fronteras políticas. Las mismas estructuras geológicas que están del lado norteamericano están en México. Y entonces en el lado norteamericano se produce principalmente en aguas profundas y del lado mexicano se produce en aguas profundas cero. Al día de hoy en México no se ha producido una gota de petróleo en aguas profundas. Entonces, ¿qué significa? Hay una gran oportunidad de inversión. Y esa gran oportunidad genera gran expectativa y gran interés. Y son las razones por las cuales, a pesar de que estamos todavía en precios bajos, ya no tan bajos, pero sigue siendo bajos, hay interés y hay participación. Cuando del otro lado del norte se produce casi todo en aguas profundas, en México todavía no producimos nada. Sí, aquí hay un ajuste interno que tenemos, Carmenillo. Oye, sobre ese tema, siempre se sospechó que Estados Unidos tiene este efecto popote, que realmente llegaba, te decía, sí, estoy en mis aguas territoriales, pero realmente metía ductos hacia nuestro territorio. Esto, ¿qué tal vamos en eso? ¿Sí se hizo, no se hizo? Se sospechó mucho. A ver, existe la posibilidad teórica, técnica, de que un yacimiento, como la geología no conoce fronteras, y yo mismo acabo de decir que hay estructuras geológicas transfronterizas, yacimientos transfronterizos todavía no se demuestra, pero es posible que los haya, es perfectamente factible, toda vez que compartimos estructuras, que dentro de una estructura hay campos y los yacimientos, puede haber yacimientos transfronterizos. Ahora, pero México ya tomó las previsiones ante tal eventualidad. El gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos firmaron un tratado, ya tiene esto algunos años, un tratado para la explotación conjunta de yacimientos transfronterizos. Tratado que mismamente que fue ratificado igualmente por la Cámara Alta de los dos países, por el Senado de los dos países, y este tratado lo que establece es una regla. Si cualquier empresa petrolera que vaya a perforar dentro de una franja, si no me falla la memoria, 2 millas, cerca en un intervalo de 2 millas, si se va a perforar, cada país le tiene que avisar al otro. Voy a perforar cerca de la frontera. Primera regla. Segunda regla, una vez que se perfora, el otro país hace pruebas del otro lado para ver si hay continuidad. ¿Cómo se verifica la continuidad? Con distintos elementos. Uno, tipo de petróleo y sobre todo la presión. Tú tienes que comprobar que la presión de un lado se afecta por la presión del otro lado y que hay continuidad y que hay presión similar. Para poder concluir, pero sí, si no hay un yacimiento transfronterizo. Pero si no hacemos nada en aguas profundas, no hay... No tenemos producción, Mari Carmen, pero Petróleos Mexicanos ha perforado 12 pozos exploratorios en aguas profundas. Lo que hemos hecho del lado mexicano es explorar, y Pemex ha tenido descubrimientos. Ustedes se acuerdan de estos campos, Trión, Maximino, Exploratus, que han tenido descubrimientos. Claro. Entonces, ¿por qué en México no hay producción? Porque Pemex tiene la capacidad de explorar, pero no tiene la tecnología, el conocimiento para desarrollar a 3,000 metros de tirante de agua la infraestructura de producción. Es por eso que Pemex, en esta licitación y en lo que haga en aguas profundas, va a ir con socios. Y aparte, esto es normal, ninguna empresa petrolera va sola en aguas profundas. Siempre buscan tener socios y buscar tecnología. Entonces, del lado mexicano sabemos que hay continuidad de la estructura. Pemex tiene descubrimientos importantes, lo cual eso también es muy positivo, pero no tenemos producción. Antes de que nos vayamos, es bien importante porque Petróleos Mexicanos es la primera vez que va a participar. Es su primer concurso para Pemex. ¿De qué manera o cómo se está anticipando que Petróleos Mexicanos pueda tener una participación mayoritaria, minoritaria? ¿De qué manera lo va a hacer? Bueno, es que aquí hay dos elementos, Marco. Uno, Pemex, en las licitaciones que estamos haciendo de estos bloques que no tienen producción, que son bloques
que están sujetos a exploración, Pemex va a competir y se va a asociar con las empresas que estén interesadas. Y va a competir en igualdad de circunstancias como cualquier otra empresa. Pemex es un competidor más, formará consorcios y competirá. Cuando Pemex decida hacer un llamado farm out, una asociación de las áreas que se le dieron en ronda cero, ahí sí, Pemex va a decir a qué porcentaje quiere de socio. Aunque Pemex, yo algo que no entiendo, se quedó con la pechuga del pollo en la ronda cero. Entonces totalmente. yo supongo que tiene los mejores campos. Absolutamente. A ver, algo... ¿Por qué en lugar de ir directo con sus... Si hay tanto interés en el muslo y en la piernita y en lo que no es la pechuga, en la ronda 1, ¿por qué no Pemex dice, oigan, aquí vengan, aquí está la Pero pechuga, puede ya estar interesado asóciense en el conmigo? muslo, la piernita y la pechuga. ¿Por qué en lugar de ir a ¿Por qué lo buscar... limitas? ¿Por qué en lugar de aprovechar su gran riqueza que es la ronda cero, que no ha hecho absolutamente nada en la ronda cero, ningún farm out, ¿por qué va a la ronda 1-4? Bueno, a ver, primero coincido totalmente. A ver, las mejores áreas de México, tanto reservas descubiertas como recursos prospectivos. Recursos prospectivos significa lo que se espera descubrir. Las mejores áreas en exploración y en producción se le otorgaron a Pemex en ronda cero. Eso significa que sin duda el eje central de la instrumentación de la reforma en materia de producción y reservas, sin duda tiene que estar definido y apuntalado sobre las asociaciones de Pemex, porque tiene las mejores áreas. En ese sentido, yo presumo, y seguramente lo estaremos viendo, ya ha hecho algunos comentarios el director general de Pemex, que estarán acelerando, y entiendo así es el caso, están acelerando los procesos de asociación. Ahora, más allá de esos farm outs y asociaciones en donde estaremos viendo cómo Pemex seguramente va a ejecutar más rápido próximamente, la pregunta de Mari Carmen es interesante. Bueno, a ver, pero si tiene tanto que se le dio en ronda cero, ¿por qué participa en la cuarta licitación? Yo creo que tiene una lógica que es lo siguiente. Comentaba yo hace un momento, son 10 bloques los que estamos concursando, 10 áreas contractuales, 10 contratos de licencia en aguas profundas, en 2 zonas del Golfo de México de la jurisdicción nacional. Uno es prácticamente en la frontera con Estados Unidos, es un área que los geólogos le denominan el cinturón plegado perdido. Es un nombre de una estructura geológica que atraviesa la frontera de un lado a otro. Ahora, en esa zona, Petróleos Mexicanos tiene sus descubrimientos de aguas profundas más importantes. Trión, Maximino, Exploratus principalmente. Pemex ya tiene ahí descubrimientos y naturalmente son áreas que Pemex se le otorgaron en ronda cero. Y contiguos a estos descubrimientos de Pemex están estas áreas contractuales que estamos concursando. Entonces, ¿qué lógica tiene para Pemex participar? Las sinergias, la economía de escala, el tener el poder desarrollar una región bajo un concepto de clúster, de grupo. Entonces, si yo ya tengo aquí un bloque, me interesa concursar acá porque si me lo gano, entonces tengo los 2 bloques vecinos y la infraestructura, puedo generar algunas sinergias, algunas economías de escala. Entonces, para Pemex tiene lógica estar ahí porque ya está ahí, porque ya tiene descubrimientos importantes. Pero yo creo que la pregunta que hace Mari Carmen va, y yo lo supongo nada más porque no me lo ha dicho, que Lo que Mari Carmen quiso ¿cómo decir. es posible que si tú tienes un plan de inversiones y tienes un presupuesto limitado, ¿qué va a pesar más, la inversión o los potenciales activos vía los derechos y contratos que pueda tener la propia Petróleos Mexicanos? Porque en algunas ocasiones me imagino que va a tener que aportar capital, pero en otras a lo mejor nada más dice, bueno, pues yo ya tengo esta parte para que podamos explotarlo, tú pones el capital. ¿Cómo va a decidir tomar esas decisiones? En las dos, tanto en bloques nuevos, el caso de la licitación 4, como en las áreas en donde haga asociaciones, los llamados farm outs, en ambos casos va a aprovechar los beneficios de la reforma para tener socios. Vamos al caso primero de la licitación. En una licitación es un bloque nuevo, los que estamos concursando, son áreas de exploración, pues ahí va a ir presumiblemente, como van todas las petroleras grandes en aguas profundas, en asociación. Entonces ahí tendrá que hacer una aportación de capital, pero es una aportación de capital en donde posiblemente se esté asociando, estoy especulando, con 3 empresas o inclusive pueden ser más. Ahora, en las áreas en donde Pemex ya tiene descubrimientos, que son áreas otorgadas en ronda cero,
Ahí Pemex tiene la gran ventaja de que ya invirtió, ya tomó el riesgo y tuvo éxito. ¿Eso qué significa? Que Pemex definirá el arreglo que quiera tener para sus asociaciones, pero donde Pemex ya tuvo una inversión, corrió el riesgo y tuvo un descubrimiento, Pemex simplemente puede decir: mi aportación de capital ya está ahí y yo por tanto me quedo con X porcentaje del proyecto, y los que vengan de socios conmigo van a tener que hacer la inversión de desarrollo. Yo ya descubrí, yo ya tomé el riesgo, yo ya le puse. Entonces, en lo que ya tiene Pemex fácilmente puede multiplicar su capacidad de ejecución sin meter dinero nuevo, porque Pemex ya invirtió, ya descubrió, el yacimiento está ahí. En donde sí requiere meter capital adicional son en las nuevas asociaciones, pero ahí va a ir con grupo con varios. Entonces se va a dividir la aportación de capital. Y claro, y disminuir el riesgo además. Claro. Totalmente. Oye, sobre este tema, vamos a Aguas Profundas, es la etapa número 4 de esta ronda 1. La diferencia que tenemos o las ventajas que tiene México respecto, por ejemplo, a lo que hizo Brasil con Petrobras, de lo que hizo Colombia con Ecopetrol cuando abrieron. Fuimos los últimos que abrimos esto, pero desde luego yo me imagino que tenemos, precisamente por esto, aprendimos de errores y de éxitos. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien distinto de ellos? O similar a ellos. A ver, ¿qué ventajas, cómo competimos frente al resto del mundo? Y aquí regreso a lo que preguntaba Marco Mares hace un momento. Hoy, ¿cómo se ve la actividad en aguas profundas del otro lado, en Estados Unidos? Si estamos diciendo que los bloques que estamos las áreas contractuales que son parte de estos concursos están muy cercanos a la frontera, una buena referencia de la competitividad, del atractivo que tienen estos bloques es ver qué pasó del otro lado, qué está pasando del otro lado de la frontera. Del otro lado de la frontera hay descubrimiento, hay producción, hay una producción cercana a 70,000 barriles diarios en esa zona de Perdido. Ahí el proyecto principal es uno que se llama Great White, que lo producen en consorcio Shell, Chevron y BP. Y una gran ventaja de eso es que ya está la infraestructura de transporte. Es decir, hay una red de ductos que ya llegan ahí justo a la frontera, mismos que pudieran ser aprovechados por los contratistas que ganen los contratos en México. Eso nos da una gran ventaja competitiva. Son zonas que ya han probado ser productivas, el cinturón plegado Perdido cerca de la frontera con Estados Unidos. Hay infraestructura de transporte disponible, con capacidad disponible. La capacidad de transporte que está ahí tiene una utilización del 50%. Las empresas que tienen estos ductos están esperando poder darle servicio al lado mexicano, o sea, extender un poquito la infraestructura y le da servicio a México. Entonces eso nos da una importante ventaja. Ahora, el contrato mismo es un contrato de licencia con características económicas. ¿Que hasta 50 años se puede ir la licitación 4? Los contratos son de largo plazo, tienes un periodo de exploración que puede llegar a 10 años, luego un periodo de desarrollo de producción marítima de 35, con posibles extensiones en donde al final, de principio a fin, puede ser de hasta 50 años. Que son los tiempos normales para este tipo de contratos, porque son proyectos de muy, muy largo plazo. O sea, tú empiezas a producir un campo petrolero y pasan décadas antes de que lo puedas terminar de producir. Pues vamos a ver, es una enorme expectativa la que tiene México y vamos a ver cómo resulta esta nueva ponderación entre la inversión, que va a pesar más sobre la rentabilidad. Yo pensaba que era a lo mejor más atractivo para aguas profundas mantener la elevada rentabilidad que la inversión, pero vamos a ver cómo nos va. Es bueno porque hay riesgo, hay exploración y queremos obligarlos a competir en invertir en más pozos exploratorios y hacer el pastel más grande para México. Pues muchas gracias, Juan Carlos, qué bueno verte. Gracias, Pepe. Muchas gracias. La ventaja que están subiendo los precios del crudo, porque a 19.80 que está, a 18.90 que llegó la mezcla mexicana, y saber quién es el guapo. No, 18 ahorita, es correcto. ahorita los indicadores que están ahorita a $50, ¿no? Ya el barril. El Brent, $50, y es la referencia para aguas profundas porque es crudo ligero. O sea, lo que tenemos en aguas profundas, especialmente ya probado, descubierto por Pemex en esa zona, es crudo ligero. Entonces, para este proyecto, nuestra referencia es Brent. Que está abajo de 40. Ahorita ya está prácticamente 50 Brent. Pero digo, se ve más bajo en febrero. Sí. En enero no. fue, ¿no? En enero fue el punto terrible más bajo. Pero bueno, le agradecemos muchísimas gracias, Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Juan Carlos, muchas gracias.